Buenas tardes, nosotros venimos a exponerles la lectura 35, que se llama Fertilidad, Capital Humano y Crecimiento Económico. Somos Luis Chávez Díaz, Antonio Baella Salazar, Jorge Betancourt y Marisela Padilla Porras. Primeramente podemos hablar de la biografía del autor o autoras. En este caso serían tres autoras. Una no encontramos datos ni foto para exponérselas. Las otras son la licenciada Silvina Elías, que es profesora adjunta en dedicación exclusiva, directora de tesis de grado y posgrado en la Universidad Nacional del Sur en Argentina, de Bahía Blanca específicamente. Es magíster en economía, tiene a su cargo asignaturas de organización y servicios turísticos enfocados en macroeconomía. Y por último tenemos a la licenciada María del Rosario Fernández, es docente investigadora del Departamento de Economía e igualmente de la Universidad Nacional del Sur en Argentina, magíster en economía y fue directora de la tesis de maestría en ciencias sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Las dos autoras de la investigación ven el problema desde un punto donde dentro de la literatura hay autores que consideran que un mayor nivel educativo implica a la vez menor fecundidad, lo que a la vez favorece el crecimiento del producto per cápita. Tomando en cuenta esto, se han desarrollado diferentes modelos teóricos que incorporan la relación entre fertilidad, inversión en capital humano y crecimiento económico. Por ejemplo, los autores Berker y Murphy y también Tamura construyeron un modelo en el cual demuestran que las familias tienen menos hijos y esto a la vez hace que sean más educados en aquellas economías que tienen niveles más altos de capital humano. También demostraron que una alta fertilidad retarda el crecimiento económico. Por otra parte, autores como Gaylor y Way presentaron dos modelos. En la primera parte demuestran la fertilidad de los hogares es determinada por los salarios relativos de los hombres y las mujeres. Por otra parte, consideran una fusión en la producción donde el capital es más complementario del trabajo de la mujer que del trabajo de los hombres, llegando a la conclusión que por lo tanto un aumento en el capital por trabajador incrementa los salarios relativos de las mujeres y reduce la fertilidad al aumentar el costo por hijo más que incrementar el salario familiar. En el segundo trabajo relacionan la fertilidad con el proceso técnico en lugar del ingreso. Argumentan que el proceso técnico produce un desequilibrio al aumentar la tasa de retorno de capital humano y esto a la vez induce luego a la sustitución de cantidad por calidad de los hijos. Para el caso de los objetivos, tenemos como objetivo general destacar los efectos de la inversión y acumulación del capital humano sobre la decisión de fertilidad y determinar su relevancia como fuente de crecimiento económico. Como objetivos específicos, encontramos como primer punto analizar el vínculo entre capital humano, fertilidad y crecimiento económico. Como segundo punto, encontramos detallar los aportes teóricos más importantes encontrados en la literatura de los modelos de autores como Becker, Murphy, Tamura, Gaylor, entre otros. Y ya para ir finalizando los objetivos, encontramos presentar la evidencia estadística entre las variables y el análisis empírico. El enfoque teórico de este artículo es económico y demográfico, a partir de las teorías de Becker, Murphy y Tamura, Schultz, entre otros. Por ejemplo, se presenta la teoría del capital humano y la economía de la familia. La teoría del capital humano examina los determinantes de los ingresos y la riqueza a través de la adquisición de conocimientos y habilidades. La economía de la familia se corresponde con el área de fertilidad. Considera las modificaciones del ambiente económico que conducen a las familias a reducir la fertilidad a medida que el país crece. Dichas modificaciones pueden provenir de la estructura educativa de la población, que inducen a modificaciones en el comportamiento económico social.
El modelo de Becker, Murphy y Tamura menciona que por lo general las familias tienen menos hijos y estos son más educados en aquellas economías que tienen mayores niveles de capital humano. Los dos modelos de Gallor y Weil, el primero menciona que la fertilidad de los hogares es determinada por los salarios de los hombres y mujeres. El segundo menciona que el progreso técnico produce un desequilibrio, el cual aumenta el capital humano y esto induce luego a la sustitución de cantidad por calidad de los hijos. Por último, los modelos de Tamura, Gallor, Weil, Kogel y Skawetz, Jones, Hansen y Prescott, Aitu y Moab y Loebke. Estos autores realizaron modelos en los cuales se genera una transición del estancamiento industrial al crecimiento moderno, acompañada por una transición demográfica. Asimismo, estos modelos comparten que mayores niveles de capital humano hacen que la fertilidad decline. Muy buenas noches, profesora, compañeros y compañeras. Mi nombre es Marisela Padilla y les voy a estar comentando sobre el enfoque metodológico que fue empleado a lo largo del texto que estamos discutiendo el día de hoy. Para empezar, el primer apartado de este texto analizado emplea un análisis descriptivo de los modelos teóricos que estudian las relaciones entre fertilidad, inversión en capital humano y crecimiento económico. Asimismo, en este primer capítulo se hace un análisis de contenido de los textos más recientes que abordan esta temática. Por otra parte, en el segundo apartado del artículo encontramos un análisis estadístico, el cual pretende determinar las relaciones entre la literatura económica y la evidencia empírica. Es decir, va a contraponer la información del capítulo anterior, es decir, la teoría, con la evidencia empírica. Eso significa con los datos crudos que se tienen sobre la fertilidad y otras variables. Para lograr este análisis estadístico se ha empleado un panel de datos con una muestra de 187 países y en un periodo que va de 1960 al año 2000. De igual manera, las fuentes que se utilizaron en este análisis corresponden, en el caso del primer apartado, a los autores de las teorías que se expusieron. Más adelante tendremos un análisis de las posturas de estos autores y de las teorías que manejaron respecto al tema de la fertilidad y otros factores que influyen en ella. De igual manera, tanto para el primero como para el segundo apartado, se emplearon principalmente datos del Banco Mundial. Por ejemplo, se empleó el informe sobre el desarrollo mundial de 1984, que estudia el cambio del crecimiento demográfico durante el periodo de la posguerra. También se emplean los datos brindados por el Banco Mundial que reflejan el PBI per cápita de los países analizados. Lo que pretende hacer es, con esos datos, ordenar el nivel de ingreso de los países que forman parte del estudio. Y prácticamente esa es la metodología y las fuentes que son empleadas en el estudio. Para hablar de los contenidos de la lectura podemos empezar con la introducción. La introducción lo que habla es del abordaje de la literatura económica desde una perspectiva de crecimiento económico y la economía de la familia. En esta los autores consideran que hay un mayor nivel de educación, lo que implica también una menor fecundidad, y eso favorece al crecimiento del producto per cápita. Luego tenemos una perspectiva de crecimiento económico que centra el efecto negativo del crecimiento de la población sobre el nivel de ingreso y así sobre el nivel de producto per cápita. Y por último tenemos la economía de la familia, que se focaliza en cambios de ambiente económico que conducen a familias a reducir la fertilidad a medida que el país crece. En los antecedentes teóricos tenemos tres grandes antecedentes, Becker en el 60 con la teoría del capital humano, que esa lo que hace es examinar las riquezas a través de la acumulación de conocimientos y habilidades. Luego la economía igualmente de la familia se relaciona con la fertilidad, y en Treatise on the Family del año 81 lo explica de la siguiente manera: si una mujer tiene ingresos crecientes en el mercado laboral, reducirá el tamaño de su familia, ya que una menor cantidad de hijos le permitirá pasar mayor tiempo en la fuerza laboral.
y las familias de menor tamaño tienden a estar mejor educadas. Luego tenemos a Becker y Lewis en el 73, que desarrollan la teoría económica de la modernidad y las transferencias intergeneracionales, explican la caída de la fertilidad como consecuencia de incrementos en el salario real que perciben las mujeres. También, digamos, hay costos o evalúan los costos de tiempo en crianza, alimentación, actividades y produce un notable gasto económico. Luego tenemos a Schultz en el año 73 también, que en The Value of Children coincide con Becker al indicar que el costo de los hijos se incrementa a medida que aumenta el precio del tiempo humano. La edad de los hijos es una variable importante. Los niños son considerados capital humano. Y también, digamos, el precio más importante de la crianza de los hijos durante los primeros años de vida, porque es cuando la madre tiene que dedicarle un poco más de tiempo al cuidado de los hijos. Luego tenemos la literatura reciente, que aquí ya abarcan 5 grandes modelos. Tenemos el primero, el modelo Becker, Murphy y Tamura del año 90, que surge para explicar las diferencias entre países industrializados y los menos industrializados en Europa. Tiene elementos del modelo malthusiano y del modelo neoclásico. El supuesto más importante de este modelo es que la alta fertilidad desalienta la inversión tanto en capital humano como en capital físico. Luego tenemos el modelo de Gallor y Weil del año 96. Relacionan el crecimiento y la fertilidad desde la perspectiva de crecimiento económico y la economía de la familia. El modelo explica que en el tiempo en que las mujeres no participaban en la fuerza de trabajo, el nivel de producción aumentaba a una tasa decreciente, mientras que la fertilidad continuaba en una tasa más alta. Luego tenemos a Gallor y Weil, pero esta vez en el año 98. Ya esta la única diferencia entre ambas es que ya involucra avances tecnológicos. Como lo dice acá, involucra los avances técnicos como una variable principal. El progreso técnico será lento, pero será igual a un capital humano bajo, y como consecuencia los padres tienen poco incentivo para sustituir la cantidad por calidad de hijos. Los padres cambian igual la cantidad por calidad de los hijos, pero lo hacen como respuesta a un progreso técnico. Luego tenemos el modelo Agitud y Moab del 2002, que explica la relación positiva entre educación y crecimiento y la relación negativa entre la fertilidad y crecimiento. Las mejoras en educación aumentan las posibilidades de transición demográfica y contribuye también a la declinación de la fertilidad, y también pone un supuesto de que los países pobres tienen alta fertilidad, los países ricos baja fertilidad. Por último tenemos el modelo Dobke del 2002, que involucra ya las políticas gubernamentales con la educación y cómo actuarán estas como en efectos a la fertilidad. Propone medir el impacto de dichas políticas y su influencia en la fertilidad. Y por último, la decisión de la fertilidad de los hogares va en función con el nivel de educación de los mismos. En conclusión, a lo largo del trabajo se analizó el tema del capital humano, fertilidad y crecimiento económico, presentándose las teorías de los autores mencionados anteriormente. De acuerdo con el análisis estadístico realizado en base a 187 países clasificados por niveles de ingreso entre el periodo de 1960 a 2000, puede decirse que los países con bajos niveles de ingreso tienen alta fertilidad, mientras que aquellos con niveles de ingresos altos tienen baja fertilidad. También se encontró que la transición demográfica ocurrió durante diferentes periodos en los distintos grupos de ingresos. En el grupo de ingreso alto, la transición ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial. En el de ingreso medio, la declinación comenzó en la década de los 70, mientras que el grupo de ingreso bajo, la transición comenzó recién en los últimos 10 años. También, aquellos países que se caracterizan por una alta fertilidad presentan bajo crecimiento del PIB. Además, pudo notarse que la matrícula escolar secundaria ha mejorado notablemente en todos los países, particularmente en el grupo de baja fertilidad. En síntesis, puede decirse que en general existe un vínculo negativo entre fertilidad y educación y un vínculo positivo entre educación y crecimiento económico, dando sustento al supuesto de que existe un trade-off entre cantidad y calidad de los hijos, y que la educación tiene una repercusión positiva sobre el crecimiento económico. Asimismo,
El presente trabajo contribuye a ampliar sobre el tema a favor de la relevancia de la inversión en capital humano y su rol en la fertilidad como determinante del crecimiento económico de los países. Por último, esta fue nuestra presentación acerca del tema fertilidad, capital humano y crecimiento económico, un análisis empírico de los autores Silvina Elías y Rosario Fernández, entre otros. Por parte de mis compañeros y yo, eso sería, y les agradecemos la atención dedicada a nuestra presentación.